Estamos en la serie, ya nos queda este domingo y el próximo, y terminamos la serie de las parábolas del rey. Yo quiero preguntarles, en esta serie, ¿su vida ha sido nutrida? Pero ese amén está como ahí. Así como cuando yo hago fiesta en la casa, que les digo, están todos contentos, alegres, llenos de gozo. ¿De verdad han sido nutridos por la palabra? ¿Alimentados? ¿Vivificados por la palabra? ¿Saben por qué debe ser así? Porque ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan cuando el Señor diga, muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué opinan de eso? Ese es un hecho real. Ese es un hecho que se va a cumplir. Así como están sucediendo todos estos eventos en el universo, así como sucedió ese eclipse que hoy los científicos dicen, y dentro de 26 años volveremos a ver otro en Colombia, así Dios lo tiene todo profetizado, todo planeado, todo decidido, y vendrá y se cumplirá. Y no dejará de cumplirse. Amén. Amén. Les invito a que oremos. Padre, Santísimo Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites para reunirnos, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir, para honrarte porque tú eres Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de cuanto hay en ellos. Te queremos dar gracias, Santo Señor, porque el aliento de vida que tenemos, tú no lo has dado, no lo has quitado, y si lo quitáramos, dejaríamos de ser. Pero si somos tus hijos, iríamos inmediatamente a tu presencia. Por eso te glorificamos, amado Rey, por eso te exaltamos y te pedimos, Santísimo Señor, que ahora nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el conocimiento y el poder de Dios para que recibamos este mensaje el día de hoy y glorifiquemos tu santo nombre. Quita, Señor, toda ceguera espiritual. Abre nuestros oídos espirituales y tráenos al camino, Santo Señor. Reprende al diablo por nosotros y hazlo huir de este lugar, Santísimo Señor. Quita todo espíritu de confusión, todo espíritu de sueño. Retíralo de aquí, Santo Señor, y haznos ver con los ojos que tú ves y con los oídos que tú oyes. Para tu gloria, Santo Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos para el día de hoy la parábola de los 3 siervos. Ese es el título que tiene en la versión Nueva Traducción Viviente. En otras versiones, como la Reina Valera, dice la parábola de los talentos. Y pues vamos a pegarnos a esta, pero vamos a hablar de los talentos. Y dice así, vamos a leer en Mateo 25, del 14 al 30, acerca de esta parábola, que es una de las más largas que hay en todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos y habló a los escribas, fariseos y maestros de la ley. Y dice así, el Señor Jesús dijo también el reino del cielo. Por favor, si tiene su celular todavía con sonido, póngalo en silencio para que podamos todos estar recibiendo el mensaje con toda tranquilidad.
Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero al siervo que recibió una sola bolsa de plata, él cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía solo 1 bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perezoso y perverso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Amén. Les decía que en la versión Reina Valera habla de las parábolas, de la parábola de los talentos. Y los talentos era un tipo de valor económico que implicaba muchísimo dinero, aunque en la versión NTV dice que era plata, pues los talentos eran de plata, pero un talento era una cantidad tan grande que al día de hoy el gramo de plata aquí en Colombia vale 1.400 pesos. Pero un talento equivalía como a 25.000 y pico, como 25.700 gramos. Eso implica una suma como de más o menos 34 millones de pesos. Lo que él estaba ofreciéndole a cada uno de lo que les dio
fue una suma muy importante de dinero. Y por eso, en esta parábola que ha habido tantas predicaciones de la iglesia cristiana, sobre todo aquí en el mundo latinoamericano, en muchos lugares, en muchas ocasiones, esta palabra no se ha predicado en la forma que es correcta. Este mundo nos habla de mucho dinero. Hoy en día la iglesia está desviada de sus orígenes verdaderos en el surtir verdadero de la suma de la palabra para todos nosotros. Pero debemos entender que cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a recibir la palabra del Señor, cada uno tiene la responsabilidad de verificar que lo que se le predica, que lo que se le enseña, sea lo que dice la Escritura, porque no podemos salir con cosas que no son. Y aquí la implicación de la parábola es que debemos usar los recursos, todos los recursos, aunque en la parábola se nos habla de recursos como el dinero, como la economía del dinero para invertirla, que fue lo que hizo el amo con sus siervos, que fue sacar de sus propios recursos y decirle a ellos, aquí les dejo, miren a ver cómo lo van a invertir y espero tomar cuentas cuando yo vuelva. Esa implicación debemos entender que todo lo que nosotros recibimos en esta tierra es dado por Dios. ¿Tenemos vida? Esa vida nos la dio Dios. ¿Tenemos un trabajo? Ese trabajo nos lo dio el Señor. Algunos tienen una pensión. Esa pensión no se la dio sus tantas semanas que cotizó, sino que Dios le permitió llegar a ese nivel de cotización y pudo obtener una pensión. ¿Sabía usted que ni siquiera el 15% de los empleados de este país logran obtener una pensión? Por eso usted debe sentirse muy agradecido con Dios si tiene una pensión, porque de todos los que aportamos para obtener pensión, yo por ejemplo aporté pero no tengo pensión. Y muchos dirán, ay, pobre hombre, ¿de qué va a vivir? Yo vivo de la gloria y la misericordia del Señor. Entonces, entendamos esto. Todo lo que nosotros tengamos, todo lo que son recursos, todo lo que llegue a nuestras vidas son recursos que Dios nos ha dado, así como le dio los talentos, así como le dio dinero en el ejemplo de la historia a sus siervos para que ellos los invirtieran, para que los pusieran a rendir y para que obtuvieran una rentabilidad para ganar para su amo. Ese es el propósito, hablando ya de nuestro Dios, y recordemos que aquí está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y por eso es que Él inicia diciendo, entonces con esta historia les cuento cómo es el reino de los cielos. Y debemos entender algo que el mismo Señor dijo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero entonces miremos primero una parte desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano, todos nosotros, sin que falte uno solo, utilizando la misma palabra, todos tenemos dones y talentos. Unos tienen el talento musical, el talento para los deportes, el talento creativo para la gestión de personal, para hacer organizaciones. Unos tienen el talento para la gastronomía, otros en la pintura, otros en las diferentes manifestaciones artísticas, en la comunicación.
en la administración pública, en la seguridad pública o privada, en la educación, en la enseñanza tanto de niños como de adultos, en la formación de maestros para la enseñanza a través de la pedagogía. En fin, hoy en día son innumerables los talentos que Dios le ha dado a la humanidad. Tanto que hoy el ser humano se está preparando para asumir el reto tal como dijo el Señor, y la ciencia se aumentará. El ser humano de esta generación se está preparando para enfrentar el reto de la tecnología a través de lo que hoy se llama la inteligencia artificial, que a muchos como a mí me asombra de ver cómo está avanzando la ciencia. Y eso lo dijo Dios. Y si Él lo dijo, entonces por eso esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos acercarnos a Él. Recordemos esto, un talento desde el punto de vista humano es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una determinada tarea o actividad, como cantar, dibujar, tocar el piano. Todas las personas tienen uno o varios talentos que son habilidades que les permiten destacarse sobre los demás en una disciplina o actividad. Y estas actividades se encuentran en diferentes ámbitos y además se pueden usar dentro de lo que hoy llamamos profesiones, actividades que desarrollan muchos, como por ejemplo los líderes sociales, los que hacen gestión de comercio, los que trabajan en la economía o los que deciden ser médicos. Todos ellos han recibido de esos talentos una gracia especial para poderlos desarrollar, sin importar si son hijos de Dios o no, si son únicamente seres humanos. Dios ha dado algo que se llama la gracia común para todos, para que la humanidad se desarrolle. Pero para Dios, un talento, y aquí hacemos la diferencia, es una clase de mayordomía o responsabilidad en el reino de Dios. Amén. Esta parábola de los 3 siervos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades. Pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará nuestra mayordomía. Todo talento debemos una y otra vez meditar y pensar que los recursos que nos ha dado Dios, es decir, la vida que yo tengo, Dios me la dio. Yo debo reconocer eso. El aliento de vida que hoy tengo, Dios me la dio. El lugar donde yo nací, Dios lo permitió. Yo nací en la ciudad de Bogotá. ¿Tú dónde naciste? Dios te bendijo llevándote a nacer en ese lugar de origen. Dios te dio los padres que tú tuviste. Dios fue el que permitió que tú fueras o huérfano, o que tuvieras papá y mamá, o que hubieras nacido en el pueblito más pequeño o en la ciudad más grande. Dios permitió eso porque Él es el que da de su gracia para todos, y Él da a quien quiera, porque Él de todos tiene misericordia, pero dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla. Y ahí Él hace una gran distinción. Si tú estás aquí, tienes talentos que Dios te dio. Tienes recursos dados por Dios. Es decir, nosotros no podemos mirar y comparar. No podemos vivir comparando nuestra vida. Ay, es que aquel es el pastor. ¿Y yo por qué no soy pastor? No miremos eso. Miremos lo que ya tenemos. Y lo que ya tenemos es que hemos sido apartados, hemos sido llamados los santos hijos de Dios. ¿Eso lo has creído? Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz. Por eso fue que Él vino y se hizo hombre y vivió sin pecado para comprar nuestra redención. Acordémonos que los 33 años que Él vivió, los vivió
en pureza, en santidad, sin pecado. ¿Para qué? Para comprarnos a nosotros, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley por nosotros. Ni uno solo de nosotros podía haber cumplido los mandamientos de la ley. Aunque nos hubiéramos esforzado y aunque nos esforcemos de aquí en adelante en ser santos y perfectos, jamás lo lograremos. Pero hubo uno que sí cumplió, y ahí está uno de los grandes secretos del reino de los cielos. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él sí cumplió para salvar nuestra alma. Amén. Amén. Por eso es que debemos empezar a mirarnos a nosotros mismos y reconocer que no había nada que hubiéramos podido hacer para comprar salvación de nuestra parte. No podíamos meter la mano al bolsillo o abrir una caja fuerte y decir, ¿cuánto vale mi salvación? Jamás la podríamos comprar, porque la salvación es un regalo que no tiene precio. Lo que Dios nos da para administrar es de Él, le pertenece a Él. Y nosotros somos llamados en esta parábola sus mayordomos, sus siervos. Amén. Amén. Entonces las parábolas que hemos visto hasta el día de hoy nos enseñan a estar alertas. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Alertas. Hubo unas que eran insensatas y otras que eran diligentes. Y las insensatas no llenaron sus lámparas, eran perezosas, no fueron diligentes, y cuando llegó y se abrió la puerta para recibir al novio, ellas se quedaron por fuera, y cuando se cerró la puerta, golpearon. Ábrenos, Señor, que estamos y queremos entrar a la celebración de las bodas. Y el Señor les dijo, no las conozco, no las conozco. Nosotros por eso debemos estar alerta y debemos vivir preparándonos, debemos vigilar y debemos de llamarnos unos a otros. Por eso el Señor estableció la iglesia. Debemos llamarnos unos a otros a la oración, al estudio de la palabra. Debemos llamarnos al discipulado, debemos llamarnos al estudio diligente de la palabra, al entendimiento de lo que no entendemos. Debemos acudir a los que saben un poquito más que nosotros para recibir la enseñanza. Pero a veces nos resistimos y queremos mostrarnos como unos que ya sabemos todo. Y resulta que ni uno solo de nosotros lo sabe todo. El único que lo sabe todo es nuestro Dios. Pero por eso Él estableció la iglesia, para que juntos unos con otros nos edifiquemos. Y Él quiere que hagamos las cosas a su manera, no que las hagamos a nuestra manera. Ese es el modelo del reino de los cielos para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Eso es bueno, ¿cierto? Eso es maravilloso, eso es precioso. Por eso debemos entender muchas veces cuál ha sido el fracaso de nuestra vida. Muchas veces hemos tenido fracasos, tropiezos en nuestra vida, y en unos calamidades espantosas, en otros simples tropiezos económicos, otros con familias completamente dispersas, otros con familias completamente alejadas de Dios y, en fin, familias completamente distorsionadas. ¿Por qué? Porque no llegó el mensaje en el tiempo que era, en el tiempo que debía. Por eso, cuando vemos que esas cosas suceden, lo menos que podemos decir es gracias, Padre, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Mira tu vida hoy, estás aquí, estás escuchando este mensaje, estás oyendo la palabra de Dios. Eso es misericordia del Señor, mientras otros están durmiendo, posiblemente un guayabo, posiblemente cansados de trabajar o cansados de practicar un deporte, pero no están recibiendo este regalo tan maravilloso que hoy el Señor nos da, que es la luz de su palabra para vivir bien, para vivir en armonía. Aquí vemos que hay 3 siervos. A cada uno se le da conforme a sus capacidades. Y Dios, cuando te da a ti, te da
de acuerdo a tu capacidad. Y Él te va a pedir no cosas que no te ha dado. Él te va a demandar es por las cosas que te ha dado. Él te dio su gracia, te dio su favor, te perdonó tus pecados. Él te dio la luz para que tú recibieras la luz y te dio la salvación para que tú llevaras salvación a otros. Esa es la manera en cómo tú debes proceder con la palabra del Señor, lleno de alegría, lleno de gozo en tu corazón del solo hecho de saber que tú has sido salvado por Dios cuando no merecías nada. Es que no merecíamos nada y fuera de eso no podíamos comprar la salvación con mucho dinero que hubiéramos tenido si todos los ricos de este mundo se hubieran podido unir. Como dicen aquí en Colombia, que en este país está en manos de 26 familias. Si esas 26 familias te hubieran dado a ti todos sus recursos económicos, con todo ese dinero, tú no habías podido comprar tu salvación. Y eso es algo que debemos comprender, eso es algo que debemos entender, que la salvación es tremendamente costosa, tan costosa que con todas las riquezas de esta tierra jamás la podríamos comprar. Y por eso es que debemos atesorarla, cuidarla, guardarla y darle la gloria al Señor cada día de nuestra vida. ¿Es entendido esto, mis amados? Gloria al Señor. Entonces actuemos de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado. Pongámonos a producir lo que Él nos dio. Pongámonos a producir. Al primero, Él le dio 5 talentos. Al segundo le dio 2, de acuerdo a su capacidad. Y al tercero, al último, le dio la menor cantidad. ¿Y qué le dijo? Él fue y devolvió y simplemente le dijo, no, usted me dio, pero yo creo que usted es una persona dura que recoge donde no sembró y cultiva lo que no ha plantado. ¿Y qué le dijo el Señor, el amo? Siervo injusto, siervo egoísta, siervo malvado. Dios santo, ¿por qué no miramos un poquito eso? Dios le dio una instrucción a los 3. Igual, ¿cierto? No les dio la misma cantidad, pero a los 3 sí les dio la misma instrucción. 2 entendieron la instrucción del Señor y pusieron en práctica al pie de la letra lo que el Señor les dijo. Ellos entendieron. Pero este tercer siervo malvado, él no estuvo de acuerdo con la instrucción de Dios. Y mire cómo lo llama. Sé que usted es duro. Sé que usted siembra, recoge donde no sembró. ¿Él lo sabía? ¿Él lo sabía? No. Podemos ver, ¿saben qué? Un corazón egocéntrico. Un corazón de esta persona totalmente egoísta, que solo pensaba en ella misma y en sus temores. ¿Sí se dieron cuenta lo que le dice? Yo lo escondí, yo fui y lo enterré en un hueco porque tenía miedo de lo que usted pudiera hacerme si yo lo arriesgaba y de pronto lo perdía. ¿Qué tenía él? Falta de confianza, falta de seguridad. Estaba lleno de miedo, lleno de angustias, lleno de egocentrismo porque solamente pensaba en todo lo que él era y no pensaba en las instrucciones del Señor. Pero ¿saben que muchos en la iglesia actúan de la misma manera? Muchos dentro de la iglesia piensan que Dios no los ha llamado a servir, que Dios no se ha manifestado a ellos. Incluso muchos dicen, pero a mí, Dios tendría que haber bajado en persona para hablarme a mí directamente, porque yo no he recibido ningún llamado. Que yo sepa, no, dicen muchos.
Pero la palabra es absolutamente elocuente, ¿cierto? La palabra es ciertamente elocuente, es viva y es eficaz. Y la palabra nos habla una y otra vez. Mira que te he llamado, mira que te he elegido, mira que te he enviado, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que eres un obrero de Jesucristo. Mira que eres un soldado de Jesucristo. Mira que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, hijito, que tú eres mi hijo y te he amado. Te he llamado, te he elegido para que fueras santo y puro y te he enviado. ¿Se acuerdan lo que dice la Gran Comisión? Toda potestad, dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enséñenles. Es decir, que tú te tienes que capacitar. Si tú has creído en este llamado de Dios, entonces tú te tienes que capacitar, te tienes que discipular, tienes que entender que Dios te ha llamado y que como te ha llamado, Él va a hacer cosas grandes contigo, en ti. No importa las debilidades tuyas, no importa si sabes leer bien o no, no importa si comprendes bien o no la palabra por ahora. Dios te va a instruir porque Él está contigo. Él fue el que dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mi yugo es suave y ligera mi carga, la carga pesada la llevo yo, dijo el Señor. Y por eso es que Él a toda la iglesia la llama. Y hoy en día, por ejemplo, si pensamos en este momento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que hay iglesia de Cristo allá en la franja de Gaza? ¿Sí lo creen, iglesia? ¿Y hay iglesia cristiana en Israel? Ellos están sufriendo en estos momentos toda la tragedia de la guerra. La iglesia cristiana está allá. ¿Se pueden imaginar que allá, cómo están ellos cuando el Señor les está diciendo, vayan y hagan discípulos de esos que están allá muriendo? Vayan allá. Aquí en Colombia sucede lo mismo. Allá en el Cauca, donde están matando personas todos los días, el Señor ha escogido a un pueblo suyo que lo ha llamado iglesia y lo ha enviado allá al Cauca y al Catatumbo también, donde las balas son el pan de cada día, y los ha enviado allá y ellos están allá luchando, y ellos, si hablaran con nosotros, no nos van a decir, pídanle al Señor que nos saquen de aquí. ¿Saben qué van a decir ellos? Pídanle al Señor que nos dé fuerza para seguir adelante. Es lo que nosotros también debemos hacer. Miren, qué maravilla que nosotros no estamos pasando por esa tribulación, pero todos vamos a pasar por tribulaciones, todos vamos a tener angustias, todos vamos a tener preocupaciones, pero no olvidemos que el Señor está con nosotros. Ahora, esto significa que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir al Señor. Claro que no. Por eso hablaba yo de los talentos y hablaba de los recursos, porque Dios es quien te da a ti los recursos. Dios es quien te dio a ti los talentos. Dios es quien te afina y te enseña, te entrena para la batalla. Entonces, el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra, debemos usarlo con diligencia, porque el Señor viene pronto. Debemos ser muy diligentes. Todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, todas nuestras pertenencias,
nuestra casa, nuestro vehículo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra fuerza de juventud, nuestra fuerza de la madurez, todo lo que somos, todo lo que pertenece, lo que nos pertenece, todo lo que nos fue entregado en mayordomía, debemos usarlo para ganar almas, para llevarlas y presentarlas delante del Señor. Así como en la parábola, uno la multiplicó, ¿a qué porcentaje? Al 100%. El otro también multiplicó al 100%. Recibió 5 y devolvió 10. El otro recibió 2 y devolvió 4. Ellos trabajaron diligentemente. El otro fue y enterró. El otro no creyó y fue, ¿a dónde enviado? Fuera. Y es ahí donde viene el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no somos llamados a sentarnos en una silla, en una iglesia, para decir que somos cristianos. No somos llamados para ir a una iglesia y decirle al pastor, el próximo domingo no te puedo acompañar. Tú no le haces ningún favor al pastor. Tú no le haces ningún favor a la iglesia. Eres tú el que necesita el favor de Dios. Amén. Amén. Todos necesitamos el favor de Dios. Todos necesitamos conocer a nuestro Dios. Todos necesitamos la salvación porque el Señor está a punto de venir. El Señor hoy estamos más cerca de la venida del Señor que en cualquier otro tiempo de la historia de la humanidad. Hoy está a punto de venir el Señor. Puede venir esta tarde, puede venir en 2 horas, o puede que tu llamado a ir con el Señor termine esta noche, si Él no ha venido. Miren, nosotros mismos, cada uno de nosotros ya ha tenido ese tipo de experiencia. Mañana hablo con aquel. Mañana lo visito. Mañana voy y le enseño. Mañana oro por él. ¿Y cuántos? Y yo sé que tú ya has pasado por eso. ¿Cuántos han muerto sin que tú les hayas hablado del Señor? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Por eso es que debemos ser diligentes. Por eso es que debemos ser arriesgados. Por eso es que el Señor nos manda en su palabra que seamos valientes y esforzados, porque como hijos de Dios tenemos que tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para la destrucción de fortalezas. Porque nosotros tenemos en contra nuestra principados, gobernantes, de las tinieblas de oscuridad que se oponen a nuestra vida. Por eso es que muchos viven en pobreza, por eso es que muchos viven en adulterios, en fornicaciones, en alcoholismo, por eso es que muchos viven en contiendas, en divisiones, por eso es que muchos viven haciendo cosas indebidas y en lo que hacen la mayoría de las veces no prosperan. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando directamente su casa y ni siquiera son apercibidos de eso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muchos oran pidiéndole a Dios que no les dé ninguna responsabilidad y eso se debe corregir. Muchos, otros tantos dicen, mi Dios no ha descendido a presentarse delante de mí para decirme haz esto o aquello. La parábola que estamos leyendo no solamente se refiere al dinero que el siervo, que el amo le entregó a sus siervos, sino, lo repito, a los recursos que Dios nos ha puesto. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino, ¿qué le va a pasar a él? Va a ser castigado. Va a ir al juicio final. Todos vamos a ir al juicio final. Pero él en el juicio final va a ser castigado.
En cambio, el obrero que haya sido diligente, el siervo que haya sido diligente en multiplicar los talentos, los recursos que Dios le ha dado, él va a recibir los frutos del reino y va a recibir del Señor el agrado. Y el Señor le va a decir, buen siervo, fiel, aprobado, entra en el gozo de tu Señor. La mayor evidencia de que somos creyentes la tenemos es en la forma que nosotros actuamos. ¿Cómo actuamos como creyentes? Entonces, recordemos Mateo 13, del 10 al 12. Dice, le dijeron a él los siervos, los discípulos, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y él les respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no, ¿sí se dan cuenta? Es a nosotros, a su iglesia, a la cual el Señor permitió que nosotros recibiéramos los secretos del reino del cielo. Uy, Dios mío, yo oro por cada uno de ustedes, mis hermanos, para que todos entendamos cómo es eso, que a la iglesia del Señor, el Señor le dio esa capacidad de entender, de recibir los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Miren esto, ¿se acuerdan que el Señor dijo que la cizaña crecería junto con el trigo? ¿Y dónde crecería la cizaña con el trigo? Dentro de la iglesia. ¿Y saben esto? Me puse yo a ver las dos espigas, la espiga de la cizaña y la espiga del trigo. Yo creo que algunos las han visto, ¿cierto? Son idénticas, ¿cierto? Es como ver estas dos manos. Se ven idénticas, pero una es improductiva, estéril, y la otra tiene el fruto del trigo. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Qué queremos ser? Cuando una persona entra a la iglesia del Señor Jesucristo y se sienta y piensa que no tiene ninguna responsabilidad de servir en el reino de los cielos, está siendo una espiga de cizaña que no tiene fruto. ¿Y qué va a pasar con ella? Va a ser cortada y echada en el fuego. Va a echar fuera, va a ser quemada, va a ser destruida. Y por eso el Señor nos está advirtiendo, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Si entienden, muchos dicen, yo quiero tener sabiduría de Dios, pues estudien la palabra, permitan ser discipulados. Miren que esta iglesia nos da recursos. Tenemos los recursos de Te Reto a Ser Mejor. Tenemos los recursos de la plataforma de Right Now. Tenemos los recursos de nuestra oración virtual y nuestra enseñanza en los hogares de extensión. Miren todos los recursos que tenemos. Tenemos los recursos de reunirnos todos los domingos acá. Pero ¿cuánto aprovechamos esos recursos? ¿Cuánto los aprovechamos? Hoy podemos aprender a hacer una diferencia en lo que hemos estudiado hasta aquí. Dios nos ha confiado un verdaderamente grande y maravilloso, un tesoro muy valioso, el conocimiento de los secretos del reino de los cielos. Amén. Eso nos lo ha confiado el Señor a nosotros y por eso es que debemos ser diligentes en la oración, pero también en la acción. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos a cabo su obra. Tenemos que entender que debemos llevar las buenas noticias de salvación a nuestros familiares que no conocen al Señor, porque hoy uno de ellos puede morir en media hora, en 2 horas, o mañana en la mañana puede amanecer o perecer en un accidente. Nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe. Por eso, miren
que tenemos que aprender a apreciar estos regalos tan hermosos que el Señor nos está dando. ¿Y saben qué? Por eso es que allá en Mateo 6:33 nos dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás les será dado por añadidura. Pero nosotros nos la pasamos buscando la añadidura y por eso les mencionaba los recursos de los talentos. Ah, no, es que yo soy ingeniero y ando muy ocupado. Es que yo esto, es que yo soy médico y trabajo 30 horas diarias. No, mis hermanos, no debe ser así. No puede ser así. Es que mi jefe me exige mucho más de lo debido. Es que yo trabajo 16 horas al día. Usted no se imagina cómo me toca trabajar. Pues pídale al Señor que le dé un trabajo con tiempo para el Señor, porque Él es el que nos da el trabajo. Él es el que nos da los recursos. De Él es que proviene la sabiduría, el poder, la gloria. Él es el que le da a uno la casa, el carro, el trabajo, las riquezas que porque son de Él, le pertenecen a Él. Eso es lo que debemos buscar. Ahora, ese secreto del reino de los cielos, ¿es para que nos lo guardemos? No. Un día conocí a un señor que decía, le fui a predicar el evangelio y me dijo, le dije, ¿qué me está diciendo? Yo soy cristiano hace mucho tiempo, pero aquí nadie sabe. ¿Cómo ha callado? No, mis hermanos, no es así. El secreto que nos ha entregado, el secreto, ese gran privilegio que nos ha dado el Señor Dios Todopoderoso para nuestras vidas, es un secreto que debemos ir a compartir con todos nuestros familiares, así se enojen, así se pongan bravos, así te rechacen, así te digan, eso no es verdad. Nosotros llevamos ese mensaje de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esa es la verdad. Que haya otro que no la crea, el problema es de él, la responsabilidad es de él. Pero yo estoy asumiendo mi responsabilidad de ir y decir la verdad en amor. Que si no crees en el Señor Jesucristo, si no crees en su sacrificio, si no recibes la salvación que es por fe, entonces no entrarás al reino de los cielos. Que si no te has preparado como las vírgenes que entraron y se cerró la puerta, entonces nosotros tampoco entraremos. Vuelvo a repetirles, mis hermanos, tenemos nosotros un regalo tan grande, tan precioso y tan caro, que ahora que lo sabemos, que ahora que lo reconocemos, debemos actuar con mucho más ánimo y entusiasmo, porque la recompensa que nos espera es inmensamente grande, mis hermanos. Miren, aquí en Colombia hay casas de 28.000 millones de pesos. Esa casa no se compara con lo que nosotros vamos a recibir gratuitamente en el reino de los cielos. No tiene comparación. Ni siquiera el Palacio de Buckingham, allá en el Reino Unido, allá en Inglaterra, allá, esa gran mansión que dicen que valen no sé cuántos millones de euros, no se compara. Dice que tienen gastos de más de 165 millones de euros al año. ¿Cómo es de grande el mantenimiento de montones de personas que trabajan allá? Eso no se compara con lo que el Señor te va a entregar a ti el día que entres al reino de los cielos. Y por eso es que debemos prepararnos hoy, porque no sabemos si el Señor venga esta noche o mañana. Pero lo que sí sabemos es que su llegada es inminente. Es completamente seguro que Él va a venir. Nada se puede comparar con lo que el Señor nos tiene. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 5.
Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Amén. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Pablo fue fiel? Amén, ¿cierto? Por eso él habla así, dice, en cuanto a mí, me importa muy poco que me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien evaluará y tomará la decisión. Amén. Así que no juzguen a nadie de antemano, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Dios conoce todo de ti. Dios conoce el pensamiento más íntimo que tú tengas. Dios conoce el secreto más oscuro que haya en tu mente y en tu corazón. Él lo sabe en absoluto, todo de ti. Nada podemos ocultarle al Señor. Por eso debemos decirle al Señor, gracias, porque los secretos del reino de los cielos solo son revelados a los hijos de Dios. Amén. ¿Conoces promesas? ¿Estás atesorando las promesas del reino de los cielos? Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Sabemos que dentro de la iglesia va a continuar creciendo el trigo y la cizaña. Pero todos debemos orar para que todos seamos trigo. Aunque haya cizaña. Siempre la va a haber. Pero oremos para que haya mucho trigo en nuestras familias. Oremos por la salvación de nuestros familiares, de los abuelitos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos. Obremos en acción de gracias al Señor, llevando el mensaje de vida eterna, el mensaje de salvación. Porque solo haciendo así, el Señor nos mirará y dirá, ve a este siervo bien, fiel, bueno, démosle más bendiciones. Y el Señor lo prosperará en todo cuanto haga. Por eso el Señor mismo dijo, no es con fuerza ni con ejército, sino ¿por qué? Por el poder de su Espíritu. Es por el poder de su Espíritu. Mire, los ricos banqueros que hay en este país están siendo ricos es porque el Señor decidió bendecirlos a ellos, aunque no son hijos de Dios. Pero a través de las bendiciones que Dios le da, aunque muchos dicen que banqueros, esos son no sé qué, esos sí sé cuándo, Dios los puso allá para bendecir a todo este pueblo colombiano. Que haya ladrones o no, Dios lo sabe. Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Todos vamos a tener dificultades, pero el Señor aquí nos está dando una promesa. Vengan a mí, que yo voy a ayudarles. Esa es una promesa que Él nos está dando y de toda dificultad Él nos levantará, nos sacará y nos ayudará. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es el alfa y la omega, porque Él es el que viene. Él fue el que partió y está preparando morada eterna para nosotros. Amén. Y esa casa que nos va a dar a cada uno no se compara con las mansiones lujosas que hay en estos países, en estas naciones de la tierra. No se comparan. Allá viviremos
donde ya no habrá dolor, no habrá angustia, no habrán enfermedades, no habrá escasez, no habrá egoísmo, no habrá ricos ni pobres, sino solo el reino de los cielos, bendiciéndonos a todos, donde el amor verdaderamente del Señor florecerá y prosperará por toda la eternidad. ¿Ese es el lugar que tú anhelas? Yo lo anhelo, mis hermanos. ¿Tú lo anhelas, Luis Alberto? A ese lugar. ¿Lo crees que vamos a ir allí? Todos vamos para allá. Todos los que hayamos creído. Obviamente tenemos que cumplir los requisitos que el Señor nos puso. ¿Cuáles son? Participa en la cena del Señor. Bautízate. Fórmate como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Sirve. Y vas a ver cómo el Señor te guía, te ayuda, te levanta. Es tiempo, hermano, de que nos arrepentamos de todo lo que hemos hecho equivocadamente. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, así como los de Israel, están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, mire lo que nos da Víctor, el Señor los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Él es la roca de nuestra salvación. En Él no estamos corriendo ningún riesgo. Por eso debemos ser valientes y esforzados y permanecer en Él. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Amén. Miren que John Stott, un siervo del Señor de origen inglés, dijo, la debilidad es la escena en la cual Dios puede manifestar de manera más efectiva su poder. Amén. No importa cuán débil eres tú o cuánto te consideres tú débil. No, es que yo creo que para entrar allá a servirle a Dios hay que hacer mucho. No, yo tengo que esforzarme mucho. El Señor se glorifica en tus debilidades. Por eso no pienses en cuán débil eres, no. El Señor se quiere glorificar en ti y quiere levantarte a ti. Él quiere darte sabiduría a ti, inteligencia. Él quiere darte conocimiento. Él te quiere empoderar a ti y levantarte para su gloria. No te menosprecies, por favor, porque en Él eres grande. En Él eres precioso. John Stott también dijo, las marcas de una iglesia ideal son el amor, el sufrimiento, la santidad, la sana doctrina, la autenticidad, la evangelización y la humildad. Qué bonito que, por ejemplo, este próximo domingo que vienen las elecciones, qué bonito que hubiera candidatos que ostenten esto, que tengan amor, que sean santos, que profesen la sana doctrina, que sean auténticos, que promuevan la evangelización y que sean humildes. Hay algunos que lo son, otros no. Allá en Israel, entonces, no olvidemos que hay una iglesia que está sufriendo. Segunda de Crónicas 20:15 nos dice, esta palabra es para ti especialmente. Hay alguien que necesita esta palabra. ¿Saben por qué se lo digo? Porque esta palabra me la dio el Señor a las 4 de la mañana, cuando ya mi sermón desde antier estaba escrito. Y esta mañana, cuando empecé a orar por la reunión de hoy,
el Señor me dio esta palabra, tómala para ti. Segunda de Crónicas 20:15. No tengan miedo, ni se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo, no te desalientes. No creas que todo ha sido tirado al traste, porque la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Él será el que te levante. Pero me dio otra palabra, Primera de Pedro 4:7. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esa persona que está siendo atribulada, esa persona que está pasando por dificultades, esa persona que tiene en su corazón un latir, una angustia, cualquier cosa que esté viviendo en estos momentos, no se desaliente, porque la batalla es de Dios y el Señor lo va a llevar a la victoria. No se desaliente, pero eso sí, reciba la instrucción. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y empiece a orar y empiece a clamar y verá la gloria de Dios en su casa. Amén. En lo que haga, en lo que esté viviendo, Dios se va a glorificar. Amén.